Arrancamos con opiniones encontradas y sí, la aprobación de la reforma energética, hoy sale el último dictamen del Senado, completa, digamos que el ciclo de reformas que impulsó el presidente Peña Nieto desde que comenzó el sexenio. Como me decía un poco antes de entrar al aire María Marván, era difícil advertir en aquel momento que todo este conjunto de reformas fueran a salir. Y ahora la pregunta que recorre casi todos lados es ¿y cómo se van a implementar? Pero para platicar sobre este tema, para discutir sobre este cierre del conjunto de reformas aprobadas en lo que va de estos 20 meses de administración, por supuesto, me acompaña María Marván. Muchas gracias, María. Muchas gracias. Usted la conoce, académica de la Universidad Nacional Autónoma de México y articulista de Excelsior, y está también conmigo Gerardo Galarza. Gerardo, Pepe, buenas noches, doctor. Director adjunto de Excelsior, ¿cómo estás? Bien, gracias. Nuevamente por acá, me da mucho gusto estar por acá. No, siempre es un gusto recibirte. María, vamos a empezar con el asunto. Yo creo que coincidimos en que es un éxito el haber logrado este conjunto de reformas, pero la primera pregunta que uno se hace es ¿y qué es lo que pasó? ¿Qué explica que en los últimos sexenios, con un Congreso más o menos similar, que ha variado entre un sexenio y otro, pero que sigue siendo un Congreso dividido? Aunque el PRI puede formar con mayor facilidad algunas mayorías, ha logrado sacar este conjunto pues tan amplio de reformas. Bueno, yo creo que lo primero que hay que reconocer sin lugar a dudas es la capacidad de negociación y la disposición a negociar. Hemos dicho ya en otros momentos, inclusive en este mismo programa, el PRI no quería la reforma electoral. Al PRI no le parecía una buena idea la conformación del Instituto Nacional Electoral. Bueno, pues se dio en él a cambio de lograr otros avances. Si no, no había energética o no había fiscal. Claro, si no, no había energética, si no, no había fiscal. Y se consiguió, ¿no? Es decir, hubo un buen toma y daca en donde los actores cumplieron sus palabras, cosa que habla bien de la capacidad negociadora del PRI, de la capacidad negociadora de Peña Nieto, pero también de los otros actores, y hay que reconocerlo, ¿sí? Y todos estuvieron dispuestos a elevar el precio por un lado, pero a pagarlo por el otro. No es extraño decir, no hubo distritación el año pasado porque hubo el amago de que si salía la distritación no salía la reforma energética. Entonces sí habría que hacer la suma del costo que tuvo. Pero lo que es cierto es que hoy tenemos un país distinto, esperemos que un país mejor. Tenemos 20 meses seguidos de reformas constitucionales que nos dan estructuralmente en términos económicos un país diferente que veremos en el futuro cómo se comporta. Yo no sé, Gerardo, si tú coincides con el asunto de la capacidad de negociación, pero si es así, entonces lo que te diría es como ¿qué hay detrás de esto? ¿Es una clase política que, digamos, ha madurado en términos de negociación política y que hoy, a diferencia de antes, no está en el todo o nada, o en la política de la negación o de ir en contra de todo? No, porque muchos de los legisladores fueron legisladores en sexenios pasados, no son muchos los nuevos. Pero pudieron haber aprendido. No creo, más bien aprendieron nuevas mañas. Yo creo que, como dice María, hubo compra y venta, hubo negociación, yo elevo el costo, a cambio de esto doy esto y a cambio de aquello. Y no es que el PRI y el PAN se hayan aliado, si hacemos el recuento general de todas las reformas. La reforma educativa salió casi por unanimidad, por ejemplo. Sí. La reforma fiscal fue el PRI y el PRD, el PAN no le entró. Como en la energética, el PRD no le entró y entró el PRI. Sí habla de capacidad de negociación y por supuesto de capacidad de aceptación. No. Yo creo que en los sexenios pasados también había cierta capacidad de negociación que se enfrentó a determinada mezquindad. No querían que otro presidente que no fuese priista se llevara la medalla de las reformas. Hay que recordar, la reforma educativa se aprobó 3 meses después de que tomó posesión el presidente Peña Nieto. O sea, ya todo estaba, digamos, que un poquito amarrado, desde antes cocinado. Pero en fin, es mérito de este gobierno. Sí, pero fueron 13 reformas constitucionales, más las secundarias. La verdad es que sí es una cifra importante, ¿eh? No, por supuesto. Hay un nuevo país, por lo menos con un marco legal totalmente distinto. Qué bueno, yo soy de los que creí siempre que este país necesita reformas para modernizarse. No se puede trabajar en un país con leyes muy particulares, que no son leyes generales. A lo mejor las leyes, cuando dices la libertad de expresión, sí es un concepto muy general.
El problema es cuando lo aterrizas. Y creo que en México no son tan generales las leyes, incluso las constitucionales, como deben de ser. Entonces se puede trabajar con leyes de hace un siglo, de 75 años, cuando hasta la tecnología permite muchas cosas que ya las antiguas leyes no permitían, sin hablar de conceptos políticos, sociales, ni las condiciones económicas y sociales y políticas que ya no son las que existían en 1968 y mucho menos en 1917. Era necesario, se consiguió, ahora hay que esperar cuando, como dijiste tú hace un poquito antes de entrar al programa, cuando empieza la derrama. Y creo que ahí va a venir un problema grave. La reforma educativa ya tiene, la reforma constitucional tiene un año y la reforma de las leyes secundarias ya va a cumplir el año. Sí. Y no ha cambiado mucho la situación de la educación pública en México. Todavía lo estamos viendo, la CENTE es la gran, en Oaxaca se convirtió en un poder legislativo. Le va a enviar una iniciativa de ley de reforma educativa al gobernador de Oaxaca, que la va a aceptar, dijo ya, para ponerla y para zafarse de la reforma. Esto es el problema. ¿Cómo van a funcionar estas reformas? Retomo ese punto, María, y por supuesto que en el país tenemos cierta, digamos, deificación de la ley, como si la ley por sí misma fuera capaz de transformar la realidad, al mismo tiempo que generalmente somos renuentes a acatarlas. Y por tanto la realidad suele ser bastante arisca. Y aquí la pregunta es, el reto ahora quizá es cuando comienza. ¿Cómo ves tú la implementación? ¿Cuáles son las principales resistencias que ves? Bueno, ya tuvimos el primer ejemplo en educación, la reforma educativa, inclusive la reforma laboral educativa, sí, porque mucha gente así le ha llamado, y la parte central era una cuestión laboral con el sindicato. Pues fue mucho más sencillo aprobarla que implementarla. Exacto, claro. Hemos tenido, estando las oficinas aquí en Bucareli y Reforma, pues no tendríamos que contarles aquí en el centro del manifestódromo. En el centro del manifestódromo, del CENTE, de la CENTE y de todos los que se allegan a quien se manifiesta, ¿no? Creo que ha sido mucho más complicado. Creo que dices bien, en México la ley es más un fetiche, sí, que además creemos en su gran poder transformador, pero al mismo tiempo no pensamos que es para acatarla, ¿no? Y creo que hay un problema que se destaca pocas veces y que es importante tomar en cuenta, sobre todo con la cantidad de leyes secundarias que ahora se han tenido que aprobar. Y es que en México, a pesar de que la ley de responsabilidad hacendaria obliga a que cada ley que se aprueba tenga un capítulo económico, estos capítulos no existen. No existe en todo lo que tiene que ver con energético, no existe desde luego en la creación del Instituto Nacional Electoral. Se hablaba de que iba a ser el gran ahorro de dinero, va a salir muchísimo más caro, muchísimo más caro. Y eso genera problemas. No sé si ustedes se acuerdan cuando se aprobó hace como unos 10 años que el kinder iba a ser obligatorio. Sí. Nadie hizo el capítulo económico. Claro, nadie dijo... Ley sin presupuesto. Para eso se necesitan tantos salones, se necesitan tantos maestros. Pasaron los 5 años que dieron de periodo de gracia, digamos, para poderlo implementar. Ley sin presupuesto es un buen deseo. Entonces necesitaríamos ver ahora el capítulo económico de cada una de las leyes secundarias que se ha venido aprobando, que no es cuestión menor. María, y tú luego lo retomaste, Gerardo, dice, estamos en un país distinto en estos 20 meses. Y me llama mucho la atención una declaración que hizo el Fondo Monetario Internacional hace poco diciendo, caray, de verdad es notable lo que pasó en México, de un paquete, un conjunto de leyes tan amplio aprobado, sin una crisis económica profunda que los detonara. Hemos tenido, yo creo que sí ha habido cierta disciplina económica, yo soy un experto en esas materias, pero hay cierta disciplina económica que parece que de repente se relaja, ¿no? Podríamos hablar de otros temas ahí económicos con otros especialistas y lo tenemos que ver. Afortunadamente las reservas también, por lo menos en 2 sexenios y medio, fueron bien manejadas, hay ahorros que han podido zafarse y que ahora, fíjate, la reforma fiscal sí está dando resultado, pero contra los contribuyentes, bueno, digo contra entre comillas, los que estamos sufriendo ahorita la reforma fiscal somos todos los que trabajamos de manera formal y entonces estamos pagando más impuestos. Todavía falta que venga la derrama hacia no al contribuyente, hacia la sociedad en general como debe ser. Yo creo que sí hay un cambio, pero son porque lo que dices tú del fondo, son reformas que se han venido hablando desde hace mucho tiempo. Yo recordé hace poco en el periódico la reforma del artículo 27 constitucional al asunto del ejido. ¿Quién gana con estas, sobre todo teniendo la perspectiva de una elección
como la que se espera el próximo año, 2015, intermedia. Para discutir con esto estamos con María Maraván y con Gerardo Galarza. María, ¿quién gana? Bueno, sobre todo pensando en quién va a cobrar y quién va a pagar en las urnas. Creo que sin lugar a dudas la derrama económica no la vamos a ver el año que entra. Quizá lo que podamos ver más rápido sea las consecuencias de la reforma en telecomunicaciones, en donde realmente empiece a mejorar el servicio de telefonía celular, a mejorar el servicio de internet y empiecen a bajar los costos y a hacerse competitivos a nivel internacional. Pero yo dudo mucho que para el año que entra tengamos resultados claros. Yo creo que el año que entra en términos político-electorales va a ser complicado. Va a estarse implementando el Instituto Nacional Electoral. Estamos por ver en los próximos 2 meses cómo se eligen a los consejeros locales y cómo se implementa esta nueva transformación. Viene la renovación de 9 gubernaturas estatales. Así es. En donde 1/3 del país. 1/3 del país. Y con estados grandes, con estados importantes, entre ellos Nuevo León, digamos. Yo creo que parte del balance que van a hacer, sobre todo el PAN y el PRD, es cuántas gubernaturas van a ganar en un país en el que, estoy segura, los votos se van a contar y se van a contar bien. Es decir, las gubernaturas sí no pueden haber estado a discusión. Tendríamos que ver algo muy raro como para que la reforma energética también nos vaya a costar gubernaturas, ¿sí? Y el balance que va a hacer la oposición va a ser en términos de gubernaturas ganadas. ¿Cómo lo ves tú, Gerardo? Sí, ¿Quién gana? Y sobre todo, yo creo que efecto, vamos a decirlo así como demagógicamente, debemos ganar los ciudadanos. La verdad es que yo no veo, digamos, las reformas todas levantaron grandes expectativas. Y ese es el problema de la democracia, que levantas grandes expectativas y luego pues ya, hoy están aprobados y los ciudadanos queremos que mañana ya empiece todo a funcionar como es un nuevo país, y no va a ocurrir. Van a pasar muchos años, 16, 17, quizá a nuestros hijos, nuestros nietos les toque esto del fondo petrolero y estas cosas. A nosotros yo creo que no, porque se requiere mucho, hay que negociar con los sindicatos, hay que traer empresas, hay que formar empresas, en fin, va a ser mucho. Creo que van a pagar un costo político. Podría pagarse un costo político en determinados estados cuando no se vean los resultados de la reforma de aquí a julio del próximo año. Perdón, ¿qué va a ser? Junio del próximo año. Ahora, es llamativo, son 10 meses lo que falta. Es llamativo y lo pongo sobre la mesa, pero bueno, esto por supuesto que lo sabía el presidente Peña Nieto, sabe de los riesgos, el propio PRI dijo que estaba corriendo riesgos con la propia reforma energética, aún así se han aventado, la han empujado y la han sacado. ¿Estarán confiando, digamos, que en otra clase de mecanismos? La política social, el gasto público, para tratar de paliar sobre eso. Bueno, probablemente. Yo creo que lo que es cierto es que sí había un proyecto y hoy tienen las bases para tener ese proyecto, lo cual desde luego genera expectativas. Tampoco son nuevas las expectativas, ni son propias nada más de la democracia. Recordemos cuando en 78 íbamos a administrar la abundancia, íbamos a administrar la riqueza, el problema ya no era la pobreza. Y pues la verdad es que lo que hemos visto de 78 para acá es una desigualdad creciente en el ingreso. Una planicie de crecimiento insoportable. Una planicie de crecimiento aburridísima, pareciera que estamos como Texas, plano Texas. Por un lado, pero por otro lado también una desigualdad creciente. En fin, hecha la digresión, creo que sí, lo que tenemos que esperar es ir viendo a ver cómo se va implementando y cómo ese proyecto se va aterrizando en la vida real. Creo que mucho tendrá que ver con la exigencia que se haga a los nuevos actores económicos. Es decir, IFETEL y COFECE tendrán un papel fundamental. Yo creo que la gran expectativa es que al haber hecho órganos constitucionales autónomos, en realidad incrementen su poder y su independencia, y no lo contrario, y eso está por probarse. Yo creo que teníamos una COFECO razonablemente funcional, que al haber dado este paso, pues queremos ver los mexicanos que realmente empiece a transformar la forma de tomar decisiones en la economía mexicana, en donde sin lugar a dudas
la forma en la que están capturados por los poderes fácticos sigue siendo un problema. Y queremos ver soluciones, y por lo menos nos dicen que legalmente ya hay la manera de que haya soluciones. Es decir, ya no hay pretexto. Ahora hay que ejercer, ¿no? Ese es el pequeño detalle. Pero hay un asunto interesante, incluso voy más allá de la parte electoral del 2015, María, y voy con Gerardo, y incluso es posible que el presidente Peña Nieto no vea los resultados de algunas de estas obras, quizá en lo que quede el sexenio, como por ejemplo la reforma energética. ¿Pensarías que, digamos, actuó con visión de Estado, o lo que hay es, digamos, una visión de grupo en el poder que tiene una perspectiva transeccional? Yo creo que, yo espero, confío en que haya sido que sea lo primero, que se piense en el Estado mexicano. Pero la verdad. Pero también, bueno, te da ventajas. Ajá. Es decir, si tú impulsas un proyecto, pues también impulsas un proyecto político, por supuesto. Un nuevo proyecto de país con estas nuevas leyes, pues también estás impulsando un proyecto político y te puedes presentar como el administrador de ese proyecto porque tú lo hiciste. Lo cual es legítimo. Lo cual es legítimo. Habrá que ver cómo se desarrolla. Yo creo que hay una palabra clave, que es el control y la transparencia de los recursos económicos en cualquiera de las reformas. Este fondo del petróleo es muy lamentable ya el manoseo que tiene, ¿no? Primero se dijo que era para los pasivos de la Comisión Federal. Bueno, primero se descubrieron en el Senado a 2 senadores, uno de ellos el de Tabasco, ya negociando en los fondos que podía haber de la nueva ley energética. 2, luego se dijo que era para los pasivos de CFE y de Pemex. 3, excedentes para todos los estados. Luego, otros excedentes para los estados y municipios productores de petróleo. Y hoy, no hoy, sino en estos días se aprobó también el asunto de fondo para la recesión, para contingencias económicas. Híjole, estamos haciendo las cuentas de la lechera, ya. Y parece que el cantarito se nos puede romper antes de cualquier cosa. Debe ser un fondo terriblemente importante para que nos pueda dar con esto. Ese es el problema de cómo aplicarlo y cómo hacer. Si la reforma de Telecom, que por supuesto es importante tener buen internet, por supuesto que es importante tener mejor y más barato servicio de telefonía celular, se queda allí, híjole, parece muy chiquito. Es que quizá tocas un punto que estaría dentro de las reformas no que salieron, sino de las que no salieron, porque la primera que propuso el presidente Peña cuando llegó a la presidencia fue una comisión anticorrupción que está atorada en el Senado. Y voy contigo, María. Efectivamente, la perspectiva que tienen los ciudadanos respecto de las privatizaciones de las últimas décadas es bastante negativa, en la que se privilegiaron más bien la concentración de recursos y de empresas o rescates bancarios que fueron un escándalo. ¿Eso te parece que es el peor enemigo hoy de la implementación de las reformas? Yo diría eso junto con la transparencia que menciona Gerardo. Por un lado, tenemos la experiencia bastante lamentable de que en este país se privatizan las ganancias y se socializan las pérdidas. Y es un concepto de socialismo un poco disfuncional, digamos. ¿Sí? Y la privatización de la banca fue clarísima. Hoy tenemos una banca, no tenemos una banca fuerte, tenemos una banca internacional con el costo de los servicios bancarios también sumamente alto y no competitivo en relación con el mundo, con una bancarización bajísima de la población, por un lado. Por otro lado, creo, se me fue la idea, creo que lo que plantea también Gerardo, ya retomé, es el tema de la transparencia. Sí. ¿Sí? ¿Cuáles van a ser los recursos que van a venir? ¿Cuáles van a ser las exigencias a las compañías transnacionales? Y esas compañías transnacionales, escribía yo algún día en los artículos de Excelsior, las compañías transnacionales saben manejarse en ambientes de corrupción o de no corrupción, sin lugar a dudas. No, incluso los sobornos son parte de sus gastos de operación. Recordemos el ejemplo de Walmart, allá se pueden desgarrar las vestiduras y decir no existe, pero si ellos entran a un país en donde el soborno es la regla, le entran a la regla, ¿sí? Entonces, ¿qué regla le vamos a poner a las compañías que vienen? Y esa misma regla se la tenemos que poner a Pemex, porque Pemex no está acostumbrado a adaptarse a un ambiente de corrupción o no corrupción. Siempre ha tenido un nicho, digamos, de impunidad en el que hace lo que le da la gana. Él junto con el sindicato, que distingo lo que es la empresa y lo que es el sindicato, pero los mismos han sido cubiertos por el mismo manto. Ahí se combinan, pues ahí es donde actúan casi y sí donde creo, la intersección. Y sí creo que si no inyectamos
dosis muy importantes de transparencia en los fondos petroleros, en el control de la contaminación ambiental, en la forma de invertir y reinvertir en el país. O sea, en cualquier aspecto que me digas, en el proceso de refinación, cualquier aspecto que me digas de la reforma energética, también telecomunicaciones, pero hablemos ahorita de la energética, la verdad es que sí vamos a estar en problemas. Decían, el fondo petrolero existe en Noruega y Chile, dos de los países que tienen menos corrupción. ¿Tú crees que esto explique, Gerardo, que este proceso de reformas tan amplio no se refleje, por ejemplo, en los niveles de aceptación del presidente, que más bien están a la baja? A ver, hace rato cité la reforma agraria, el artículo. Sí, ahí fue cuando te interrumpí, fue en el 93, pero lo retomo ahorita, fue en el 93, y hubo debates como los de ahora. Yo en ese tiempo era reportero en la Cámara de Diputados y en el Congreso Mexicano en general, y se habló de vendepatrias, y se habló de comprapatrias, y de todo lo que de esto es decir, los grandes empresarios mexicanos y los grandes transnacionales agrícolas que iban a venir al país a llevarse la producción. Bueno, más allá de un libro que yo tengo en la casa con todas las intervenciones de diputados, senadores, no pasó nada en el campo mexicano. Porque ni vinieron, ni se lo llevaron. Ni se lo llevaron, ni lo vendieron, ni produjo, y los secretarios siguen, bueno, ahora más fregados, porque ahora te dicen, ya no está el famoso aquel Banjidal, que por buen nombre se llamaba Bandidal, bueno, le decíamos Bandidal, ¿no? Y ya no tienen ese subsidio porque se acabó con la reforma esta, ¿no? Porque ya se iban a agrupar con los empresarios, tanto nacionales como extranjeros, y no pasó nada. Fueron gritos y sombrerazos durante muchos meses en la Cámara, fue en el gobierno de Salinas de Gortari, y el campo mexicano sigue sin producción. Ojalá no sea ese el destino de la reforma energética, porque entonces ni siquiera vamos a estar diciendo si funcionó o no, ¿cómo se llama? Si hubo transparencia o no hubo transparencia, si le va a pegar o no le va a pegar la popularidad del presidente. No, simplemente no va a pasar nada. O sea, fue más carnaval, fue más carnaval. Ojalá y no. Más carnaval que realidad. Se nos fue el tiempo rapidísimo, y agradezco mucho a María Marván, que como siempre haya aceptado estar con nosotros. Gerardo Galarza, gracias como siempre. Muchas gracias. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.